Juan capítulo 7, versículos del 10 al 24. Capítulo 7, versículos del 10 al 24. Y nos ponemos de pie para leer su palabra. Esta es la porción de la escritura que nos concierne esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Pero después que sus hermanos habían subido, es decir, a la fiesta de los tabernáculos, entonces él, Cristo, también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. La razón, los judíos querían matarlo. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él, de Cristo, entre la multitud. Pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Juan 7, capítulo 7, versículo 15. Allí, entonces, el Señor enseñando, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Vamos a orar. Padre eterno, otra vez nos expondremos a tu palabra, Señor, pero necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu asistencia para poder entenderla, pero más que para entenderla, Señor, necesitamos tu ayuda para poder grabarla en nuestro corazón y más que eso, Señor, aún el entendimiento y el amar tu palabra no es suficiente. Ayúdanos a vivir, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida diaria, que podamos vivir, Señor, en medio de esta generación perversa y malvada, podamos vivir quieta, reposadamente y piadosamente, es decir, con temor a ti, caminar en la luz de tu palabra, caminar a la luz de tu verdad. Necesitamos, Padre, de tu ayuda, que tu Espíritu Santo entonces tome nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra voluntad y podamos entender este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y así entonces, con sus Biblias abiertas en este pasaje de Juan 7, del 10 al 24, nos estará ocupando en los versículos del 7 al 10, del versículo 14 al 18. Versículos 14 al 18. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que está pasando. Hay fiesta en Jerusalén, hay fiesta en Israel, la de los tabernáculos. Aquí el pueblo celebraban o recordaban cuando Dios los rescató de Egipto. Y luego por 40 años anduvieron en el desierto. Y Dios les dio comida, les dio agua de la roca. Y los zapatos y los vestidos nunca se les envejecieron. O sea, no necesitaban cambiar de ropa, los zapatos siempre estuvieron buenos 40 años. Esto era un testimonio de que Dios es suficiente. La presencia de Él es suficiente. Él provee todo. Ahora, en el contexto de esta historia, Jesús acaba de proveer, ¿recuerdan? Le dio comida a 5,000 personas.
Pero las multitudes demandan, le exigen que les vuelva a dar comida, pero no una vez. Le mencionan a Moisés y dice, Moisés les dio comida 40 años y tú nos das una vez. Si quieres que te sigamos, síguenos dando. Y Jesús hace una aplicación y le dice, no han entendido todavía. Yo soy el verdadero pan. Yo soy el pan del cielo. Yo soy el que descendió del cielo. Este es verdadero pan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree y viene a mí tiene vida eterna. Ahora, vemos a los hermanos de Cristo o medios hermanos de Cristo aconsejándolo y diciéndole, mira, lo que tienes que hacer tú es vete a la fiesta y luego que todos te conozcan y dales lo que piden. Ya ves que te pasó la última vez. Se te fue la mitad o más de la mitad de los discípulos. Ya no quieren andar contigo. Y el Señor se rehúsa a proveer o a dar de sí a las demandas de la multitud. Haz milagros y la gente te va a seguir. Ahora, el Señor hace una afirmación acá. Le dice, este no es mi tiempo. El de ustedes está todo el tiempo listo. Es decir, el movimiento de Jesucristo está perfectamente planeado por Dios el Padre. A los hermanos de Cristo no los quieren matar. Al que quieren matar es a Cristo. Por eso ustedes pueden subir a la hora que quieran. Yo no puedo. Yo tengo que escoger la hora que el Padre ha señalado. Es decir, que nuestro Señor no está buscando esconderse. Nuestro Señor no está buscando privacidad. Lo que nuestro Señor está haciendo es obedeciendo a su Padre. Ahora, piense por un momento en esto. De los millones y millones de posibilidades, ¿qué pasa? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si tú no hubieras venido ahora? ¿Qué hubiera pasado si en alguna forma tu vida se hubiera ido por otro rumbo y no estuvieras aquí? Hay millones y millones de posibilidades. Todas las conoce el Señor. ¿Qué hubiera pasado si yo no voy a México? ¿Qué hubiera pasado si no conozco a Juanita? ¿Qué hubiera pasado? Y todas esas posibilidades, el Señor conoce las millones y millones. ¿Y sabes qué? Cada detalle Él lo fue preparando. Cada detalle Él lo fue preparando. ¿Por qué estás aquí ahora? Piensa en los eventos, cómo fue que fueron sucediendo de manera que tú llegaste a Fort Pierce. ¿Y cómo es que llegaste a la iglesia bíblica de Fort Pierce? Déjame te digo una cosa. El día y la hora fueron planeados por Dios exactamente. El minuto, la hora, el día, el mes y el año no son coincidencias. No es suerte. Estás aquí porque el Señor ha querido que estés aquí. Y luego otra pregunta, ¿por qué estamos los que estamos? ¿Por qué no están los que no están? Y la respuesta es, cada uno de nuestros pasos fue dirigido por Él. Es lo que el Señor está diciendo a sus hermanos. Yo sigo un plan. El plan no está en sus manos y ustedes no lo pueden manipular. Mi vida completa está en las manos del Señor y es el que decide cada evento. Si el Señor Jesucristo hubiera ido al principio de la fiesta, ¿qué habría pasado? Bueno, el Señor sabía lo que habría pasado y decidió que no vas a ir al principio de la fiesta, sino a la mitad de la fiesta. Y la razón es, quizás, podemos pensar, si he ido a la mitad de la fiesta, habían podido aprenderlo. A la mitad de la fiesta ya no les dio tiempo. Pero el Señor llegó allí y enseñaba en la hora exacta en que el Padre había decidido. Escuche el tiempo en las manos de Dios. Mateo 24, 23 al 39 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto se va a acabar, pero lo que yo les he hablado, eso va a permanecer. Pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca.
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El día y la hora no lo sabemos. Pero ¿cómo estaba la generación en la que vivió Noé? Perfectamente bien. Estaban casándose, haciendo fiestas, celebrando cumpleaños. Estaban haciendo lo normal de todo. Y Noé tenía 120 años advirtiéndoles que iba a venir un diluvio. ¿Cuándo entendieron? Cuando llegó el diluvio. Pero ya era demasiado tarde. Cristo viene, Cristo viene. Hay un juicio, hay un juicio. ¿Cuánto tenemos anunciando esto? 2000 años. Pero así va a ser, como en los días de Noé. Cuando menos pensaron, llegó el día y la hora en que el Señor había planeado hacerlo. No se va a atrasar un segundo, no se va a adelantar un segundo. Y Mateo 24:42 entonces nos da el consejo. Velad pues, estén atentos pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. El conocimiento entonces de la providencia, una palabra maravillosa, providencia, es decir, que todo movimiento está decretado por Dios. Esa providencia, ese conocimiento de la providencia de Dios es un gran descanso para mi alma. Es decir, que el Señor me ha dictado por dónde caminar y Él ha dicho que va a componer todos mis pasos si yo camino por allí. Así que cuando Cristo llega y enseña a la gente, para el Hijo de Dios, para el que está escuchando, esa palabra es de gran descanso, porque entiende que el Señor es Dios, Jesús es Dios y está encargado de cada detalle. La multitud se asombra, se maravillan de su doctrina. Los galileos también se maravillaron de la doctrina de Cristo. Pero la maravilla o el asombro de estos judíos no era tanto de lo que Cristo enseñaba, sino que Cristo no tenía ningún título. O sea, no había ido a la escuela, no tenía el respaldo de las mejores universidades de Israel, de los maestros de Israel, no lo reconocían. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde tiene esta sabiduría sin haber estudiado? ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Y el Señor sigue predicando y sigue hablando como con autoridad y él dice, oíste que fue dicho, así les enseñaron, pero yo les digo así. Y lo que yo les digo es verdad. De cierto os digo. Es decir, amén, amén. Así es, así es. Lo que yo les digo es verdad. ¿De dónde habla este hombre con esa autoridad? Si los más reconocidos maestros de Israel no lo reconocen, es el asombro. ¿Qué nos puede enseñar este? ¿O cómo puede enseñar este con tal destreza, con tal maestría, con tal majestuosidad? ¿Cómo puede abrir las escrituras y conocerlas de tal manera que los hombres más estudiados no pueden hacerlo? Eso dirían también de Pedro y Juan. Un año más tarde, Pedro y Juan también se pararon y hablaron de la palabra de Dios. Y entonces dice en Hechos 4:13 que la multitud que vio y escucharon a Pedro y a Juan, dice, viendo la pasión con la que hablaban, el denuedo, la claridad con la que hablaban y sabiendo que eran hombres sin letras y vulgares, es decir, sin ningún estudio, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué glorioso, mis hermanos, que se diga lo mismo de nosotros, que al abrir nuestra boca y el escuchar la manera en la que hablamos, sea evidente para los que nos escuchan que hemos pasado tiempo con Jesucristo, que hemos estado en la presencia del Señor. Entonces, estamos claros que nuestra conversación no va a ser grata para todo el mundo, pero para aquellos que conocen y aman a nuestro Señor Jesucristo, celebrarán junto con nosotros esta gran maravilla. El Señor nos ha rescatado y nos ha hecho y nos ha unido
de todos los pueblos, lenguas y tribus en un cuerpo, su iglesia. Así que dividamos entonces la porción de nuestra escritura de esta manera. La maravilla de la doctrina de Cristo, versículos 14 y 15 de Juan 7. La maravilla de la doctrina de Cristo. Mas a la mitad de la fiesta, dice Juan, subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? La maravilla de la doctrina de Cristo, la procedencia de la doctrina de Cristo. ¿De dónde procede el conocimiento de Cristo? Versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego la fe y la doctrina de Cristo en el tercer punto del versículo 17 y 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Hacer y conocer si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y una descripción del que es falso. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Habla de sí mismo, se exalta a sí mismo, no a Dios. Pero el que busca la gloria del que lo envió, es decir, Cristo siempre buscó la gloria del Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia. La maravilla de la doctrina de Cristo, la procedencia de la doctrina de Cristo y la fe y la doctrina de Cristo. La palabra doctrina en el Antiguo Testamento significa literalmente aquello que se recibe. Estás bien aquí, fíjate bien, estás escuchando, estás recibiendo. Esta es la instrucción de parte de Dios. Deuteronomio 32:2 dice así el Señor de su ley: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. En el Nuevo Testamento, esta palabra doctrina es sinónimo de enseñanza, de instrucción. La palabra implica no solamente tener el conocimiento, pero también la habilidad o la capacidad para impartir el conocimiento. Se dice, en nuestros días decimos que la música y las escuelas adoctrinan o indoctrinan a nuestros hijos. En nuestro país tenemos un gran problema con esto. Los niños están aprendiendo de los criminales y los criminales ponen su carrera como abundancia en todo. Y el jovencito que está creyendo desea eso, desea trocas nuevas, desea la vida de lujos, pero se lo están metiendo en la mente por la música. Y cuando crecen, caen en las garras de este engaño. En cuanto a esto, entonces, debemos notar en primer lugar que nuestro Señor nos advirtió de la doctrina falsa, de la instrucción incorrecta. Le dice a los discípulos: guárdense de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y la pregunta es, ¿por qué se tienen que guardar de esa doctrina? Y el Señor les dice: porque enseñan como doctrinas de Dios mandamientos de hombres. Marcos 7, 5 al 8 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Ves? No es, ¿por qué no andan de acuerdo a la palabra de Dios? La pregunta es, ¿por qué no andan de acuerdo a la religión que les enseñaron desde niños? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Qué clarito, ¿no? Qué claro está la instrucción y la enseñanza. Así que en primer lugar, debemos cuidarnos de no correr fascinados
tras cualquiera que reclame enseñar y tener la capacidad para enseñar, sino que sus palabras deben concordar con la palabra de Dios. Y usted que está escuchando debe hacerse responsable de saber que lo que está escuchando, de saber si lo que está escuchando es verdadero o es falso. Es lo que leemos que hicieron los primeros discípulos de Cristo en Hechos 2, 41 y 42. Después de todos los milagros, después de todas las maravillas que el Señor hizo entre ellos, Pedro se levanta y predica y dice así: los que recibieron la palabra, los que escucharon y entendieron, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Segunda de Juan 9 dice: si perseveras, si te mantienes en la doctrina de Cristo, tienes al Padre y tienes al Hijo. Si te alejas de la doctrina de Cristo, podrás decir misa. Decimos en México, ¿no? Pues podrás decir lo que quieras. Si no perseveras en la doctrina de Cristo, no eres de Cristo y no es iglesia de Cristo. La marca de la iglesia de Cristo es que persevera en la doctrina de Cristo. Y el mandato a los pastores es igual, que hablen de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Y el apóstol Pablo nos advierte de tiempos peligrosos, es decir, nuestros propios días, donde dice que a muchos se alejarán de la fe, renegarán de lo que han creído, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:3. Entonces debemos ser capaces de distinguir entre falsa doctrina y sana doctrina. En segundo lugar, pensemos en lo que están pensando los judíos. Vamos a ver en su pregunta, ¿de dónde tiene este conocimiento? Había dos posibilidades nada más. O estudió en alguna de las universidades que nosotros conocemos y no nos han dicho de sus títulos, o habla por su propia cuenta y lo que habla es falso. Está loco, está envanecido, piensa demasiado grande de sí mismo. Como no había ningún maestro que acreditara el conocimiento de Cristo, entonces definitivamente tenía que ser la segunda opción. Cristo está loco, está envanecido y tiene un demonio. Fíjese bien, en el mismo capítulo, versículos 37 al 38, dice que en el último día de la gran fiesta, aquel día final, se recuerdan que son dos fiestas, la fiesta de los tabernáculos y luego el día de la gran fiesta es otro día junto pero separado, una celebración final de la fiesta de los tabernáculos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes sed? Ven a mí. ¿Tienes hambre? Ven a mí. Y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habría de venir. Y Juan lo conecta con la lanza del soldado romano que traspasa el costado de Cristo y sale y fluye agua y sangre. Una figura que queda grabada en la mente de aquellos a los que están escuchando, del interior de Cristo, de la obra de Cristo, de la misericordia, de la gracia de Cristo. De allí viene. Él nos envió el Espíritu Santo para enseñarnos estas cosas. Pero esto los hizo enfurecer. Y dice en el versículo 44, ellos querían prenderle, lo querían matar, pero ninguno pudo echarle mano. Otra vez, el tiempo y la hora determinada por el Padre no había llegado y nadie podía adelantar un día en el que Cristo iba a ir a la cruz.
Entonces, les dicen los sacerdotes y los fariseos a los alguaciles, a la policía, y les dice, ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no lo apresaron? Y ellos le dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los mismos policías o la misma autoridad estaba asombrada de la palabra de Cristo. Y entonces los fariseos le respondieron, también ustedes han sido engañados. Ustedes también han creído en la palabra de Cristo. Y esta es la pregunta, fíjese bien, escúchala. Dijeron ellos, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La prueba final de que Cristo era falso es que ninguno de los principales, de los más altos, lo certificaban como verdadero. ¿Ves el engaño? Puedes ver el engaño. Es decir, eso es lo que se llama un argumento falso. Como si hubiera nomás dos posibilidades. O tiene el certificado de uno de los de nosotros o es falso. Como si nada más esas dos posibilidades hubiera. Había una más. Había una más. ¿Tendría Cristo el certificado del mismo Señor, del Dios? Y esa es la maravilla. Que Cristo sin ningún título, sin ningún reconocimiento, pudiera hablar de esta manera. Ahora, hablando de la doctrina de Cristo, yo me encontré un problema, decía yo, pero Juan me está hablando a mí aquí de, de lo que se maravillaban los judíos, de lo que Cristo hablaba, pero no me dice qué es lo que hablaba. Dice el versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Pero qué hablaba Cristo? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y cuando pensamos, ¿qué es lo que Cristo hablaba? ¿O qué es lo que Cristo enseñaba? ¿O qué es la doctrina de Cristo? Mi mente rápidamente se me vino el Sermón del Monte. ¿Qué enseñaba? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Y aún más, si no aprendió en ninguna de las escuelas de los maestros de Israel, ¿de dónde tiene tal conocimiento nuestro Señor? Jesús le respondió y les dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vimos en primer lugar la maravilla de la doctrina de Cristo. Este hombre, sin ningún certificado, habla palabra de Dios. Ahora, veamos entonces la procedencia de la doctrina de Cristo. Mi doctrina no es mía, dice el Señor, sino de aquel que me envió. Pero vamos a ver esta parte y vamos a responder tres preguntas. La primera es, ¿qué enseñaba Cristo? La segunda es, ¿cuál es la doctrina de Cristo? Y la tercera es, ¿de dónde procede la doctrina de Cristo? Para contestar la primera pregunta, otra vez voy a usar el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es un sermón que mucha gente lo conoce. Mucha gente lo conoce. Y lo leen y uno se queda asombrado de la conclusión a la que llega. Es decir, si lees el Sermón del Monte, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! Pero nunca se les ocurre que no quedan ellos. No se les ocurre leer el Sermón del Monte y caer de rodillas y decir, Señor, yo no soy ese. No soy el que está describiendo allí tu palabra. Pero esa sería la reacción normal y natural de alguien que leyó con entendimiento. Pero quiero que usted vaya conmigo a Mateo 5. Mateo atrás de Juan, el capítulo 5, del 1 al 12. Mateo 5, del 1 al 12. Otra vez, ese es el sermón más famoso, pero el más mal entendido. La gente reclama que son palabras bonitas, pero nunca se les ocurre aplicárselas a sí mismo.
y saber que no dan la medida. Mateo 5:1 dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, me encantan los detalles de Juan. Es decir, ¿por qué tenía que decirme que Jesús abrió la boca? Abrió la boca y habló. Dios no está callado. Y les dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa entonces este versículo? ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Yo te voy a decir qué significa. Significa que el Señor te ha mostrado tu pecado. Significa que te has dado cuenta que estás completamente vacío, en bancarrota. Si Dios hace un juicio de tu vida, no puedes pasarlo. Si haces un juicio tú mismo de ti mismo, no lo pasas. Pero necesitas hacer un juicio justo. Descubre tu pecado. Ser pobre significa que el Señor me ha confrontado con su ley perfecta y he sido capaz de ver mi pecado y me he visto completamente pobre. En bancarrota espiritual significa que puedo ver mi pecado. ¿Qué significa entonces poder ver mi pecado? Significa que apenas ahora, es ahora cuando tú puedas ver tu pecado y sentir vergüenza por tu pecado, que tú vas a ir al Señor llorando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esa es la promesa bendita de nuestro Señor Jesucristo. Es el que ha sido despertado a la realidad de su propio pecado, que ha visto su pobreza. Él es el que llora. Él es el que va al Señor en arrepentimiento. Y esas lágrimas son las que el Señor promete enjugar de nuestros ojos. No las lágrimas del sufrimiento que le ocurre a todos los hombres, sino las lágrimas de un corazón dolido por su pecado. Las lágrimas de un alma angustiada por saberse que ofende al Señor glorioso, amante. Aquel que vino a rescatarnos es al que hemos ofendido. Han sido pues quebrantados por Dios, se ven pobres espiritualmente y lloran y lamentan su situación y se han arrepentido y gloria a Dios, han descansado en la oferta gloriosa del Evangelio. La enemistad con Dios ha sido convertida en reconciliación con Dios y eso se traduce en quietud, en mansedumbre. Eso es lo que hace que los redimidos caminan con quietud, con seguridad y en obediencia. Versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. De pobre a llorar, a descansar. Ahora solo quieren vivir para conocer y crecer en el conocimiento de Cristo. Ahora hay una hambre y sed nueva en su alma, la que no conocían antes. Es imposible detenerlos. Es imposible evitarles que amen y quieran conocer a su Señor. Bienaventurados, dice el versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo encuentran satisfacción a todas las demandas de la ley. Pobres en espíritu, saben su pecado, son capaces de llorar por su pecado, descansan en la gracia del Señor y tienen hambre y sed de la justicia que es más grande que la nuestra, la justicia que se nos ofrece gratuitamente por la fe en Cristo. Recibieron de gracia y dan de gracia. Bienaventurados los misericordiosos, saben que han sido rescatados por pura misericordia. Ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa limpieza no es natural, sino sobrenatural. Han sido lavados en la sangre del Cordero y han sido limpios de todas sus iniquidades. Han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Y ahora anuncian la paz
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Escucha, si todo el sermón escuchas esto nada más, abre tus oídos y está atento. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Este anuncio produce coraje, odio y persecución. Porque al decirte yo que tú tienes que reconciliarte con Dios, te estoy diciendo que tú tienes enemistad con Dios, que Dios está en contra de ti, que tú eres enemigo de Dios en tu mente. Pero hablamos de esta reconciliación en Cristo, pero somos perseguidos, somos rechazados. Y el versículo 10 dice, qué felices son los que padecen persecución por causa de anunciar la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué felices son cuando por causa de mí se burlen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Ellos también anunciaron el pecado del pueblo. El pueblo también los persiguió y los mató. Entonces, si te persiguen por estar predicando la palabra de Dios, estás en buena compañía. ¿Qué enseñaba Cristo? Juan 7:7 dice, a ustedes no los aborrece el mundo. Con ustedes tiene completa afinidad. A mí sí me aborrece. Y la razón, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que el hombre ha pecado, que su pecado lo separa de Dios completamente. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que al hombre le es imposible renovarse a sí mismo. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que Dios envió a su Hijo amado a rescatar y librar del pecado a aquellos que están bajo la maldición de la ley. ¿Cómo los rescató? Haciéndose maldición él mismo y yendo a la cruz y cargar la maldición de Dios sobre sí mismo para librarnos del juicio. Y esto, mis hermanos, solamente puede venir de Dios. Solamente puede venir. Él es el único que es capaz de describir a la perfección lo que hay en el corazón del hombre. Pero ¿cómo creer? ¿Cómo creer en las palabras de Cristo? Es solo por fe. Es solo por fe. Pero la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y los ojos se abren al escuchar la predicación de Dios. Eso es lo que provoca la predicación de su palabra. Que mis oídos se abran, que mis ojos vean la maravilla de la doctrina de Cristo, la procedencia de la doctrina de Cristo. Ahora veamos la fe en la doctrina de Cristo. Podemos creer las palabras de Cristo. ¿Cómo es que llegué entonces a la conclusión de que el versículo 18 y 19 del capítulo 7 implica fe en la palabra de Cristo? Por dos verbos bien sencillos. Ahí en el capítulo 7, el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Esto implica fe. Es querer hacer y conocer el entendimiento y la voluntad. Van juntos. Es decir, que hay una regeneración completa en todo aquello que yo quiero hacer. El hombre natural, el hombre sin Cristo, no quiere hacer la voluntad de Dios, ni puede y ni le interesa. Este siempre se va a confundir. Es aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, el que va a conocer y va a escuchar la palabra de Cristo y va a reconocer y va a poder distinguir entre la voz del pastor verdadero y la voz del pastor falso. Ahorita mismo, mis hermanos, escucha, hay millones de personas sentadas en iglesias, escuchando un mensaje falso y no pueden distinguir que no es la voz de Cristo, porque les están
rascando el oído, les tienen comezón y el pastor les está diciendo lo que quieran escuchar, con tal que dejen una pequeña ofrenda. Y de eso está llena las iglesias. Mi hija Stephanie trabaja en una compañía que hace esto, promueve a las iglesias, ¿sabes? Que si yo puedo invertir 40 o 50 mil dólares, en 2 semanas tenemos esto a reventar. Es sencillo, es mercadería. Pero conocer o distinguir la voz del pastor de las ovejas a los pastores falsos es solamente de aquellos, dice el Señor, que quieren hacer la voluntad del Señor. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. El punto no es aquel que obtiene un cierto nivel de conocimiento o de información. Ni siquiera es un cierto nivel de comportamiento moral. Es decir, cuando tú te ves a ti mismo, no te consideras una persona mala. Hay millones de personas más malas que tú, ¿cierto? Entonces, pero no se trata de eso. Se trata de querer hacer la voluntad del Señor, el que va a conocer. No medirte con la gente que te rodea, sino buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo saber qué es lo que Dios quiere y pide de mí? Cuando yo quiera hacer la voluntad de Dios, me voy a encontrar con un problema inmediatamente. No puedo. Quiero, quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. Y hay una angustia en mi corazón. Allí es donde el Señor te va a mostrar y te va a hablar a tu corazón y te va a enamorar y te va a decir, yo soy el que provee para tu necesidad. Qué gloriosa palabra. Es cuando el que quiere, es decir, se entrega completamente, se rinde y desea con todo su corazón. A ese es al que se le muestra la salvación de Dios, dice el Salmo 50:23. El que ordena su camino, a ese le voy a mostrar la salvación de Dios. La fe en Cristo es expresada en este texto así: el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá. Pero este conocimiento es una relación íntima. Adán conoció a su mujer y dio a luz. Esa intimidad de la que habla la Biblia es este conocimiento del que el Señor está hablando. El que quiere hacer la voluntad de Dios se ha separado del mundo. Ha venido a Cristo y rendido, humillado, conociendo su necesidad. Es el que va a conocer. Es el que va a entender la vida nueva a la que hemos sido entregados. Es la que nos capacita para ver a Cristo, glorioso, Salvador, Redentor, Mediador, Intercesor. La voluntad de Dios no es simplemente una doctrina que se pueda enseñar, como si pudiéramos poner a Dios en un laboratorio y luego investigarlo y disecarlo o ponerlo en partes y luego agarrar lo que me gusta y luego dejar lo que no me gusta. La fe en la doctrina de Cristo hace imposible esta actitud. Yo no soy el juez. Yo no soy el que decide qué palabra de Cristo voy a aceptar y qué palabra de Cristo voy a rechazar. Cuando Cristo habla, cuando Dios habla, aquel que está dispuesto a todo, conoce y puede distinguir si la voz que está oyendo viene de parte de Dios o viene de parte del hombre. La fe en la doctrina de Cristo te hace rendirte a Cristo como tu única fuente de perdón y vida eterna. Hay una frase que explica esto, ya voy a terminar. La percepción o la sensibilidad a la belleza hace que yo disfrute. Está el deleite. Si hay algo que a mí me gusta, que disfruto mucho, lo puedo gozar. Si yo no lo veo bonito, si yo no lo veo hermoso, no me causa ninguna reacción. O sea, o en otras palabras, soy insensible a aquello que tú estás describiendo como hermoso, ¿cierto? Pero para lo que yo veo hermoso,
causa en mí una sensibilidad y un deleite en aquello que veo hermoso. Más o menos. Entonces, de la misma manera, el discernimiento espiritual de las palabras de Cristo incluyen el deleite en las palabras de Cristo. No solo las entiendes como verdad, no solo las entiendes como lo máximo en autoridad, también las ves hermosas y las ves buenas, las ves como algo dulce. Esa es la diferencia entre la fe de los demonios y la fe de los que creen en Dios para ser salvos. Porque crees en Dios, también los demonios creen. De hecho, los demonios saben más que nosotros. Ellos lo pueden ver en el Evangelio. El primero que lo identificó fue un demonio. Sabemos quién eres. Tú eres el Santo de Israel. ¿Acaso nos vas a venir a atormentar antes de tiempo? Fue un demonio el primero que reconoció a Cristo. Y fue un soldado romano el primero que confesó, este es el Hijo de Dios. El conocimiento del que habla nuestro Señor entonces es una intimidad con Él. Jesús les dijo a los judíos, pero ustedes no creen. Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como yo les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando yo hablo, entienden y conocen la voz de su pastor. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Cristo es de parte de Dios. Pero el apóstol Pablo añade entonces, dice 2 Corintios 4, 3 y 4, pero si nuestro evangelio está escondido o encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La verdad está presente, la verdad se explicó y la verdad fue acompañada de muchos milagros, de muchas pruebas, pero no había sensibilidad. El defecto no estaba en la doctrina, el defecto estaba en la visión, en la ceguera espiritual. Las escrituras muestran sin error que es la incredulidad el rechazo al evangelio. No quieren venir a mí. No quieren venir a mí porque yo les testifico que sus obras son malas. Por eso no quieren venir a mí. No puede haber duda entonces que todos los verdaderos hijos de Dios recibieron a Cristo como su Dios y como su Salvador sobre la base de la evidencia de que Él procede del Padre, de la evidencia que sus palabras son las palabras de Dios, que su misión fue rescatar. Si Él es rechazado por los incrédulos. De allí entonces que la incredulidad sea el pecado más grande y más terrible. Los hombres son condenados porque no creen en el Hijo unigénito de Dios. Juan 3:18. Todo esto es cierto de los que se pierden. Todo esto es cierto de los que se salvan. Te rendirás a Cristo hoy. Vendrás a Cristo ahora. Te rendirás a su palabra ahora y confesarás que afuera de Él no hay salvación. Oh, que fuera ese día ahora, que fuera ese día hoy. La maravilla de la doctrina de Cristo, la procedencia de la doctrina de Cristo es del Padre y la fe y la doctrina de Cristo, es decir, que su luz nos ha hecho ver la maravilla de su verdad. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta palabra. Y otra vez, Señor, te rogamos que nos sostengas y nos ayudes, pues para estas cosas nuestra mente no es suficiente. Nuestra carne y nuestra inteligencia no son suficientes para entender. Necesitamos, Padre, de tu asistencia, que tu Espíritu Santo, Señor, tome esta palabra y la lleve de la mente al corazón y del corazón a una vida transformada. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo. Amén.